cuando simplemente hacemos afirmaciones desde el nivel consciente, hay una parte de nosotros, una parte de nuestro cerebro que nos pone como en juicio, que nos confronta. Y entonces yo digo, no, yo soy un hombre próspero, rico, y esa parte nos dice, pero es que si lo que tienes son 2 pesos en el banco, ¿qué rico vas a estar haciendo tú? Dejes que tus sueños se pierdan en tu interior. Sabemos que no existen batallas que derroten al corazón. Haz toda la vida que quieras, sin restricción. Sabemos que no existen batallas que derroten al corazón. Hola público de Cambia tu Vida, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente aquí a su espacio, en donde saben que yo como experta en transformación personal y coach, lo que hago es sumar especialistas, gente con diversos conocimientos para que en este espacio sumemos conocimiento que ustedes pueden transformar en sabiduría siempre y cuando lo pongan en acción y estemos sumando muchos recursos a nuestro backpack de vida que tenemos para enfrentar cualquier reto. Y el día de hoy me voy hasta Noruega con Alexander Caraballo, que es máster en neurociencias, inteligencia emocional, neurohacker y conferencista internacional. Me encanta el tema de la neurociencia, Alexander, bienvenido. Muchísimas gracias, de verdad que un placer estar aquí acompañándote en tu programa y con tu público y de verdad muy emocionado de poder compartir algunas ideas contigo. ¿Sabes qué, Alex? Me parece bien padre el estudio de lo que es el cerebro y cómo poner al cerebro a trabajar para nosotros. Y tú hablas como de hackear el cerebro para nuestro bienestar y para lograr elevar, pues no sé, nuestra calidad y nuestro nivel de vida. Y yo hoy quiero que nos platiques sobre 5 hacks que le podemos hacer a nuestro cerebro precisamente para eso, para estar con más bienestar y para lograr mejores resultados en nuestra vida. Bien, sí, realmente lo que ocurre con nuestro cerebro es que él no está diseñado realmente para que seamos felices, para que triunfemos en la vida, para que seamos exitosos. Él realmente está diseñado es para cuidarnos y para garantizar nuestra sobrevivencia. Entonces, ahí es donde llega como decir, las personas dicen, pero es que no entiendo por qué yo pienso negativamente, por qué yo pienso en cosas que no me benefician. No, es que realmente tu cerebro está diseñado para eso, para tenerte en alerta y alejarte de las cosas que pueden perjudicarte o que pueden atentar contra tu integridad o contra tu vida. Entonces lo que necesitamos es aprender cómo funciona el cerebro y poder tomar esos atajos que nos permitan a nosotros reprogramarnos y utilizarlo, reprogramar nuestro cerebro, entrenarlo. Realmente es un entrenamiento que hacemos a nuestro cerebro para que comience a trabajar a nuestro favor. Entonces hoy vamos a hablar, como tú me dices, de esos 5 hacks. Entonces, bueno, tenemos el primero que podemos hablar de lo que es la meditación, tanto que se comenta de la meditación. La meditación es una herramienta súper potente para nosotros poder hackear nuestro cerebro y eh, poder incrustarle esos nuevos programas o sembrarle esos nuevos programas con los cuales nosotros queremos que se desarrolle de ahora en adelante nuestra vida y deshacernos tal vez de esos programas antiguos que nos limitaban. Cuéntale un poquito al público, yo soy fan de la meditación y de hecho hago entrenamientos en meditación y tú como estudiante de la neurociencia, ¿qué pasa en nuestro cerebro cuando estamos meditando y por qué podemos hackearlo justo en ese momento y de qué manera? Bien, lo que ocurre es algo súper fascinante y es que cuando nosotros meditamos, lo que hacemos es bajar, como decir, bajar el ruido mental. El cerebro opera a través de ondas cerebrales. Entonces, cuando nosotros meditamos, bajamos nuestras ondas cerebrales a un nivel que conocemos como alfa.
que son de 8 a 14 hercios, ¿no? Por segundo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre ahí? Cuando llegamos a bajar ahí, esa es una puerta que hay entre la parte consciente y la parte inconsciente. La parte inconsciente es donde están todos nuestros programas o todas nuestras creencias. Ahí están nuestras creencias que nos potencian, pero también están creencias que nos limitan. Y esas creencias no son más que la unión de neuronas que conforman lo que conocemos como circuitos neuronales, por donde viaja la información de la creencia al pensamiento, del pensamiento al sentimiento o a la emoción, y de la emoción a la acción. Entonces nosotros bajamos nuestra onda del cerebro a esos niveles como alfa para tener acceso a ese programa. Porque cuando estamos como estamos en este momento, tal vez en beta, no podemos programarlo, porque las ondas cerebrales son muy rápidas y no permiten entrar en esa introspección que necesitamos nosotros para llegar a esa parte inconsciente. Entonces, en ese momento en donde estamos meditando, que es bajar a un estado de relajación y bajar nuestro tren de pensamiento, es buen momento para decirnos y afirmar lo que queremos en nuestra vida y los cambios que queremos generar. Exactamente. Tú lo has dicho muy bien, porque esa es la segunda técnica, que es las afirmaciones positivas. Las afirmaciones deberían comenzar a hacerse en la parte subconsciente nuestra, porque ahí es donde nosotros debemos sembrar esa afirmación para que, igual como sembramos un árbol, primero sembramos esta semilla para que después de esos frutos y podamos disfrutar de esos frutos, tal vez en un tiempo futuro, podamos comer de esas naranjas, de esas manzanas, de esas peras. Entonces necesitamos hacer esa afirmación en ese momento cuando entramos a ese nivel de relajación, a ese nivel de alfa, y después repetirlas verbalmente cuando estamos despiertos, conscientes en nuestro nivel de conciencia vigílica. Porque, ¿qué ocurre? Que cuando lo hacemos al contrario, cuando simplemente hacemos afirmaciones desde el nivel consciente, hay una parte de nosotros, una parte de nuestro cerebro que nos pone como en juicio, que nos confronta. Y entonces yo digo, no, yo soy un hombre próspero, rico, y esa parte nos dice, pero es que si lo que tienes son 2 pesos en el banco, ¿qué rico vas a estar haciendo tú? Y entonces unos neurocientíficos en la Universidad de Cambridge en Inglaterra pudieron demostrar que las personas que hacen afirmaciones de forma consciente y no hacen ese trabajo en la parte inconsciente o subconsciente, eh, quedan en peor posición al final de esas afirmaciones. Significa que las personas tal vez decían que eran prósperos y terminaron, después de hacer todas esas afirmaciones, bien sea por 21 días o por 66 días, como lo están hablando en este momento, las personas se creían menos prósperas, tenían menos autoestima, menos autoconfianza, menos autoimagen, menos autovalor, porque esa parte que los confronta los hizo disminuirse, minimizarse. Entonces necesitamos hacer de la mano esas afirmaciones, pero cuando estamos en la parte de la meditación, que llegamos a entrar a esa parte subconsciente nuestra y después hacerla conscientemente a través de la palabra. Entonces bajamos el juicio. Tal vez no funciona porque estamos como sintiendo incoherencia en lo que estamos repitiendo, porque la parte consciente nos dice, pues tú dices que eres próspera, pero tienes -0 en el banco, ¿no? En cambio, cuando bajas un Exactamente. nivel a ondas alfa, ahí no entra el juicio y puedes conectar con la prosperidad de otra manera, la prosperidad tal vez física, la prosperidad de las posibilidades que se abren en el mundo y conectar con gente que es muy próspera y si alguien lo ha logrado, tú lo puedes lograr.
Y yo luego un ejercicio que hago, mi Alex, es decir, ¿cuántos sueños manifestados no hay a mi alrededor? ¿No? El que inventó el foco, ¿no? Edison, el que Edison, inventó el Thomas Edison. microondas, son sueños manifestados, ¿no? Los edificios, es la manifestación del sueño del ingeniero, del arquitecto, entonces te conecta con esa prosperidad. Exactamente, porque eso, esa persona, ese ingeniero que creó ese edificio, él primero lo hizo en ese estado de alfa, en ese estado creativo, y después lo lleva a esa parte, al mundo físico, que podemos decir, lo podemos interpretar como las ondas beta, bien, que es la parte consciente, pero el primero tuvo que soñar con eso. Todo lo que está creado, desde una silla hasta un vaso, todo lo creado, primero fue creado en nuestra mente, y después es que tomamos acción y materializamos esos sueños. Otro de los puntos que me platicabas para hackear nuestra mente era la visualización, que entra súper bien cuando estamos en este estado de ondas alfas que nos da la Eh, meditación, Alex. Exactamente, cuando estamos en ese estado de relajación, donde se activa nuestro sistema autónomo parasimpático, donde no hay, no hay presión, sino somos prácticamente unos con el universo, somos parte del todo, parte de las posibilidades infinitas. En ese momento comenzamos a visualizar. ¿Y qué es lo que vamos a visualizar? Vamos a utilizar ese poder de visualización. ¿Y qué es lo que vamos a visualizar? Esa mejor versión de nosotros mismos, ese negocio, esa vida que deseamos, comenzamos a visualizarla. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante? Porque así vamos a entrenar o comenzar a entrenar a nuestro cerebro o a familiarizarlo con lo que nosotros creemos en la vida. Lo que ocurre es que si tal vez yo soy un poco testarudo y quiero ser más flexible, mi cerebro no sabe ser flexible. Entonces yo a través de la visualización estoy entrenándolo para que sea flexible. Porque lo interesante de todo esto es que podamos entender que nuestro cerebro no hace distinción o diferencia entre lo que es un recuerdo, lo que está ocurriendo ahora en este momento y lo que estamos imaginando. Para él simplemente está ocurriendo. Hay una imagen en nuestra mente que se traduce como un pensamiento y entonces él, en función de esa imagen, él comienza a generar toda una química ¿para qué? Para que nuestro cuerpo esté alineado con nuestro pensamiento. Entonces, si yo estoy pensando en algo tal vez maravilloso, algo donde estuve muy feliz, él genera una neuroquímica que la conocemos como una emoción, como emociones, que me van a colocar mi cuerpo en ese estado. Entonces tal vez yo estoy sonriendo, tengo el pecho hacia afuera, los hombros altos. Bien, porque lo que hay en mi pensamiento, lo que hay en mi mente en ese momento, es esa imagen de felicidad, de alegría, de cuando alcancé un éxito en mi vida. Bien, y por el contrario, si tal vez estoy pensando en algo que me causó mucho dolor, eh, el cerebro comienza a generar una neuroquímica muy parecida a la que se generó en ese preciso momento en que me ocurrió esa experiencia. Y entonces comienza a generar esa bioquímica, esa neuroquímica que me va a hacer sentir triste, dolido, y entonces mi cuerpo comienza a encorvarse, comienzo a bajar la cabeza, comienzo a los hombros hacia adelante, porque estoy triste, estoy deprimido por esa experiencia. Simplemente es por recordarla, que es un pensamiento. Y saben que esto que dices, Alex, por ejemplo, como el cerebro solamente puede poner atención en una cosa a la vez, si nosotros elegimos visualizar o algo que ya logramos en el pasado para generar esa neuroquímica o algo que queremos lograr y nos vemos proyectados con ese éxito y sentimos como que lo leemos, lo vemos, lo amplificamos,
vamos a estar después buscando esas evidencias, como que tu cerebro va a buscar esas evidencias que ya te generaste anteriormente y te va a facilitar mucho más el poder lograr tus metas, ¿no, Alex? Sí, exactamente. Nuestro cerebro, hay una estructura en él que también lo que hace es buscar, está testando en todo momento evidencias. Está testando nuestra fisiología, o sea, cómo estamos sentados, o si de repente tengo los hombros hacia atrás, hacia adelante, si estoy encorvado. Entonces él está testando esto. ¿Para qué? Para generar esa química. Está testando absolutamente todo. Entonces, cuando yo hago esto que tú hablas, tal vez me voy al pasado y vivo un momento donde sentí éxito en mi vida, el cerebro, como no hace una distinción entre los tiempos, él simplemente va a generar nuevamente esa neuroquímica que me va a hacer sentir a mí en este momento presente exitoso, realizado nuevamente, como lo sentí en aquel momento. Y como tú lo hablas, también hacia el futuro. Entonces yo puedo tener una visión, una visión de mí del futuro, en donde yo tal vez alcance esa meta. Pero lo interesante de todo esto es que no vale simplemente visualizarla, eh, sino incluir lo que tú mencionaste anteriormente, que es colocarle sentimiento. Bien, porque el cerebro es eléctrico y el corazón, la parte, como decir, el sentimiento es magnético. Entonces, crear esa fuerza electromagnética que nos permita a nosotros entrenar y familiarizar a nuestro cerebro con esa meta lograda. Y entonces él, como tú bien decías, él va a comenzar a buscar en nuestro mundo físico, en nuestra realidad, evidencias o oportunidades para que se asemejen o que se alineen con ese éxito que yo estoy visualizando. Espero estés disfrutando el programa. Recuerda que después de 15 años nos hackearon nuestro antiguo canal de YouTube, pero estamos de regreso. Por eso te quiero pedir que te suscribas nuevamente, que actives la campanita y que compartas, porque así nos ayudas muchísimo a generar buenos contenidos y seguir teniendo especialistas del más alto nivel. Muchísimas gracias. Y esto me lleva a otro de los hacks que me proponías para tocar en el programa, que es buscar en nuestro entrenamiento mental. ¿Cómo podemos entrenar nuestra mente? Bien, es importante. El cerebro también es como un músculo. Y si nosotros vamos al gimnasio a tal vez a desarrollar bíceps, tríceps, este, también es importante que nosotros entrenemos a nuestro cerebro. eh, que hagamos ese entrenamiento para que él pueda trabajar a nuestro favor, porque el cerebro se acostumbra a ciertas cosas. Significa que una persona que tal vez haya vivido mucho tiempo deprimido y triste, tal vez por un episodio que le ocurrió en su pasado, puede ser hasta la pérdida de un familiar. Entonces cayó en esa depresión, esa tristeza, y pasó o ha pasado mucho tiempo en esa tristeza, en esa depresión. Su cerebro se hizo un especialista en sentirse triste y deprimido. Entonces él no sabe sentirse de otra manera, y hay ciertas áreas de su cerebro que se desarrollaron en volumen o en densidad y en actividad que le van a permitir sentirse triste y deprimido en cada momento de su vida. Entonces necesitamos entrenar para abrirlo como decir, a otras experiencias. Y es importante que entendamos que no tenemos una mala memoria, que que no tenemos un malformación, simplemente tenemos una memoria no entrenada, una atención no entrenada. Entonces todo puede ser entrenado, y es importante que lo hagamos en este momento. ¿Para qué? Para que cuando comencemos a cumplir años, nuestro cerebro se mantenga joven, como que si los años no pasaran por él.
y nuestras capacidades cognitivas, nuestra agilidad mental permanezca inamovible, permanezca como cuando estaba joven. Nuestro cerebro, porque tal vez podemos ser muy ser muy viejos, pero si tenemos el cerebro muy joven, podemos comportarnos y tener esa agilidad de antes. Hablando de estas 5 maneras de hackear nuestro cerebro, que hablábamos de la meditación, de las afirmaciones, de la visualización, del entrenamiento mental, nos ibas a platicar también un poquito de la resiliencia. ¿Podemos entrenar nuestro cerebro para que nos ayude con la resiliencia? Y sé que el público de Hoy Cambia Tu Vida sabe lo que es resiliencia, pero por algún colado que sea nuevo en el programa y no sepa, cuéntanos qué es la resiliencia. Bueno, la resiliencia es esa capacidad, esa habilidad que tiene el ser humano de poder levantarse, o sea, de poder aprender de tal vez, no vamos a decir de errores o fracasos, sí, porque realmente no son errores o fracasos lo que tenemos en la vida, sino son peldaños que nos llevan al éxito. Entonces, aprender de las cosas que no funcionan y levantarnos, porque tú mencionabas algo muy interesante sobre Thomas Edison. Hablan que Thomas Edison inventó la bombilla eléctrica al intento 9.999, algo así, 9.900 intentos estuvo. ¿Tú te imaginas que Thomas Edison viera esos fallos que tuvo o lo hubiese visto como un fallo? Realmente tal vez él hubiese simplemente hubiese abandonado, hubiese colgado los guantes. Él simplemente lo que veía era peldaños que lo conducían al éxito y las cosas que no funcionaban. Entonces él decía, esto no funciona, ya lo iba descartando. Entonces cada vez que iba descartando algo, se acercaba más al éxito. Entonces la resiliencia es esa capacidad que tenemos de nosotros levantarnos, ¿no? Como el ave fénix, tal vez de las cenizas, de levantarnos con mayor fuerza, con un aprendizaje grande y poder nosotros transformar tal vez una experiencia que no fue muy agradable en una experiencia agradable que nos potencie nuestra vida y nos dé ese empujón hacia el éxito, hacia nuestras metas. Oye, Alex, y por ejemplo, haz de cuenta, vivimos una situación súper difícil en donde el cerebro generó muchos neuroquímicos que me drenó mi energía y estoy en la lona. Para esas personas que están así en la lona, que te sientes de verdad que no tienes energía, pero para nada, ¿qué podemos hacer conscientemente para alimentar nuestro cerebro y poder meterle toda la caballería pesada con pequeños pasitos de bebé para salir de ese estado, poniendo el cerebro a trabajar para nosotros, para levantarnos de ese estado que tal vez estamos de verdad sintiéndonos muy mal y con toda esa neuroquímica que se generó que nos tiene en la lona? Neurofitness, Bien, Alex, neurofitness. Neuro, neurofitness, exactamente. Lo que podemos hacer primero, eh, tenemos que entender que nuestro cerebro también necesita alimento. Entonces tenemos que darnos cuenta si le estamos aportando esos ingredientes o esa gasolina para que genere esa neuroquímica que me va a permitir a mí ser más feliz o salir de o levantarme, ¿no? Es importante que entienda esto, que por más que tal vez yo haga un esfuerzo por salir, por levantarme, y tal vez no le estoy dando a mi cerebro, no le estoy brindando lo que es el combustible para que él transforme lo que conocemos como ese aminoácido que es el tristófano en serotonina. Si no le estamos dando tristófano, porque nuestro cuerpo no genera tristófano. Él necesita que lo consumamos a través de nuestra alimentación para que él convierta ese tristófano en serotonina, que es esa hormona o ese neurotransmisor que nos permite a nosotros sentirnos felices,
contentos, tener buen humor. Bien, entonces también, ¿cómo está con la parte de la dopamina? Necesitamos buscar alimentos que contengan esa tirosina, que el cuerpo cuando la sintetiza, la transforma en dopamina, y la dopamina tiene que ver con esa pasión, con la motivación, con las ganas de salir adelante, bien, con el enfoque, con la concentración. Entonces lo que necesitamos es darnos cuenta si le estamos dando a nuestro cuerpo o a nuestro cerebro la gasolina o los ingredientes necesarios para que él pueda producir esa neuroquímica. Lo siguiente, bueno, coméntame tú algo, disculpa. No, que quiero que nos platiques qué alimentos nos pueden ayudar al triptófano, a generar serotonina, o sea, qué alimentos son la mejor gasolina para nuestro cerebro, qué alimentos, oligoelementos, vitaminas, cuáles son así los top para alimentar nuestro cerebro y si hay alguien que esté en la lona, lo ayude a salir mucho más rápido. Bien, el top, si me dices cuál es el top, yo te hablaría del huevo, la hueva de pescado, de cómo decir la hueva de pescado, el El que te caviar, viene el pero sushi bien rico de repente. esa hueva de pescado es el top. Después te podría hablar de lo que es eh, ah, donde podemos obtener omega 3 Salmón, porque necesita macarela. ese omega 3. Podríamos hablar, salmón, exactamente. Entonces podemos seguir hablando el aguacate, hiper importante el aguacate. Y bueno, y lo que es la proteína, la parte de proteína para que se genere para poder consumir ese tristófano, ¿no? Que debería ser, que lo podemos encontrar en lo que es en las carnes, ¿no? O en los granos. El Bien, para la plátano gente que es también tiene vegana. mucho triptófano. El plátano tiene mucho tristófano, sí, y una gran fuente de potasio. Entonces es importante que le demos a nuestro cuerpo, a nuestro cerebro, esas nutrientes que él necesita para funcionar correctamente, que nos hidratemos en todo momento. Nuestro cerebro es casi un 73% de agua. Y entonces el agua es un conector o es un facilitador de lo que es la electricidad. Y si nuestro cerebro lo que generamos son impulsos eléctricos y si no lo tenemos bien hidratado, las conexiones entre neuronas o esa comunicación entre neuronas se va a dificultar. Entonces necesitamos tener nuestro cerebro lo más hidratado posible. Y sabes qué me gustaría destacar de este tema de la hidratación, que sí es bien importante, que hay que tomar agua que tenga el balance en sales, porque luego hay agua embotellada que no tiene ese balance en sal, en lo que tiene el agua de manantial, ¿no? Es agua natural que tiene toda esa química que necesitamos para que el cerebro haga esas conexiones eléctricas. Entonces, yo sugeriría que si no tienen su agua de filtro de manantial, que yo manejo siempre esos filtros, que le echen un poquito de suero, que le echen un poquito de sal de mar o un poquito de bicarbonato, porque Ujú. si no nos estamos deshidratando más tomando agua que no tiene esas sustancias y esas sales, ¿no? Entonces, la parte eléctrica también se nos puede Sí, llorar en el té. Y les digo, exactamente. porque a mí ya me pasó, o sea, yo antes tomaba agua, agua, agua y me empecé a sentir fatal, hasta como confusión un poco mental y yo decía, Dios mío, si hago todo, 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 y haciendo investigación y tal, era eso, que luego tomas agua que no tiene esas sales, entonces te estás deshidratando y estás eliminando mucha sal de tu cuerpo y eso te impide la conexión eléctrica, ¿no? Sí, Entonces, estamos hablando de las que son esas sales minerales, ¿no? exacto. No esa sal blanca que nosotros No, 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 conocemos las en la sales casa. Esa sal minerales. no, No, esa no es sino las amarilla. minerales. Exacto, eso es importante y que la incluyamos cuando tomamos el agua, ¿no? Como tú bien decías, para poder que nuestro cuerpo asimile todo eso,
todas esas sales y nos pueda permitir esa sinapsis entre las neuronas. Ujú. Mi Alex, pues, ¿qué te digo? Que te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. Muchísimas gracias a ti Un por la beso, oportunidad. Alex. Y yo, ¿qué les digo? Que pongan la Mm. inteligencia al servicio del amor, el amor en acción, que bajen a sabiduría esta información, porque es la manera de transformar nuestro día a día y siempre elevar nuestros estándares. Les mando un abrazo y recuerden que me pueden contactar para coaching con transformación personal y han estado apareciendo los datos. Les mando muchos besos y nos vemos próximamente. Hoy vamos a dejar que la tristeza se pierda en un rayito de sol. Hoy caminaré con mente abierta, pues existe el amor.